El vídeo de lavado nasal es el más visto de nuestro canal y nos habéis dejado muchos comentarios con dudas. Por eso hoy estamos aquí para resolverlas. Una de las preguntas que más nos hacéis es qué cantidad de suero tenéis que utilizar. Desde el nacimiento hasta los 2 meses vamos a poner 2,5 en cada orificio. Entre los 6 y los 12, más o menos, vamos a poner unos 5 mililitros. A partir del año vamos a ir poniendo cada vez más hasta llegar a los 10 mililitros. Y a partir de los 6 años vamos a poner unos 15 mililitros. Pensad que cada vez la cavidad nasal es más grande, por tanto necesita más cantidad de suero. Si ponemos poco suero, arrastra poco moco y no hacemos una limpieza real. Otra de las preguntas es ¿qué dispositivo utilizar? Vamos a explicar ahora el MAD nasal, el spray sol, la jeringuilla y la botella de irrigación. El MAD nasal lo que hace es que nebuliza el suero a bajo volumen y se utiliza en los más pequeños. El spray sol también va a nebulizar el suero, pero con mayor volumen, por lo que arrastra más. La jeringuilla con adaptador, para no hacerle daño en el orificio nasal, lo que va a hacer es que va a hacer un arrastre mecánico a mayor volumen. Pero ojo, aquí es muy importante la presión a la que lo hacemos, que siempre debe ser lenta y continua. La botella de irrigación, que se utiliza en niños más mayores e incluso en adultos, vamos a tener un alto volumen a una baja presión. Otra duda muy frecuente es en qué posición hacemos el lavado nasal, ya que muchas veces vamos a los hospitales y le hacen el lavado nasal tumbadito de lado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando lo tumbamos de lado, el suero puede ir al oído y provocar una otitis. Por tanto, vamos a intentar colocarlo en una posición de seguridad. ¿Y cuál es esa? Lo vamos a sentar en nuestro regazo, le cogemos la cabeza, lo inclinamos un poquito hacia adelante y ponemos el suero. Importante, la boca tiene que estar abierta. Eso es muy importante que lo recordéis. Si no, me atoro. Y otro factor importante es la velocidad. No porque pase el más rato rápido, le hago uno y le hago otro. No, espera. Le hago uno, espero unos segundillos, traga el líquido y luego le hago el otro. Otra de las preguntas es ¿qué tipo de suero utilizamos? En primer lugar vamos a explicar el suero isotónico, que es el que es más parecido a nuestra mucosa, que es el que vamos a utilizar en los lavados frecuentes, cuando el niño lo necesite. Otro suero es el suero del 3%, que es un suero hipertónico que tiene más contenido en sal y lo que nos va a ayudar es a despegar más el moco de las paredes y a fluidificarlo. Aquí se suele utilizar en bronquiolitis y cuando el niño tiene mucha congestión nasal y el moco muy pegajoso, podemos utilizarlo. Tenemos otros tipos de sueros que llevan otros componentes, como puede ser el xilitol o el ácido hialurónico, que nos van a ayudar pues, a desinflamar, a proteger la mucosa, que lo vamos a utilizar en casos, por ejemplo, de faringitis, rinitis, sinusitis. Esos son un poco más específicos. Estas son las soluciones que debemos de comprar. Bajo ningún concepto debemos utilizar ni agua destilada, ni agua hervida, ni agua del grifo. Y por último, y no menos importante, otra gran pregunta es ¿dónde va el suero? Muchas veces veis que el suero entra, pero no sale y os asustáis. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el suero entra por la nariz, pasa por los cornetes y va a la garganta. Y ahora os preguntáis, ¿y va a la garganta? ¿Se traga el moco? ¿Y el suero? ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. O bien lo tose o bien lo traga y va al estómago. Y como el moco es del propio cuerpo y el suero no es tóxico, no ocurre nada. Espero que con este vídeo hayamos resuelto vuestras dudas para que os sintáis mucho más seguros a la hora de hacer el lavado nasal.